A continuación tenemos el gusto de recibir a Sosa Paz, quien nos presenta hoy el libro Sacha, Amar lo Invisible. Les invitamos a disfrutar de esta actividad y a recibir a nuestra invitada con un fuerte aplauso, por favor. Hola, bienvenidos, gracias a la barra, son los amigos con los que desayuno. Y nada, quería contarles que estoy nerviosa, porque si no les cuento que estoy nerviosa, sé que se va a regar algo, voy a romper algo y no está bien. Entonces estoy nerviosa, pero voy a surfear estos nervios con ustedes. Y les voy a contar la historia de mi último guagua. Guagua decimos en Ecuador a los niños, niñas, que se llama Sacha, Amar lo Invisible, y que es un libro raro, porque habla de cosas que quizá no queremos regresar a ver. Y a mí me gustan un poco esas cosas, o esos intentos, ¿sabes? Como de regresar a ver todo lo que el resto decide de ignorar, porque quizá no es popular, porque quizá no me da likes, porque quizá implica un poco de esfuerzo o implica que nos incomodemos un poco. Sacha es la palabra en quichua con la que nombran a los espíritus gentiles de la naturaleza. Pero por favor. Y claro, cuando hablamos de los espíritus gentiles de la naturaleza, parecería que estamos hablando de ficción. Y entonces por eso, siempre que hablo de este libro, empiezo por aquí. Es mi primer acercamiento hacia los espíritus gentiles de la naturaleza. En 2019, yo soy ilustradora, es decir, alguien que hace dibujos básicamente para comunicar o se comunica a través del dibujo. En 2019 voy a una residencia artística que tiene un eje transversal sonoro. Entonces, ¿de qué iba esto? Íbamos a la selva del Yasuní, no sé si ustedes conocen, es un lugar muy, muy diverso. Varios artistas, iba yo como ilustradora, fue un músico, fue una pintora, había un artista de la U Artes que hace arte contemporáneo, que más graba y sonidos y cosas así. Y la idea era que íbamos a tener una experiencia en la selva y luego cada uno iba a desarrollar su pieza artística. Entonces, yo propuse para ir a esta residencia hacer un libro, que es lo que sé hacer. Y dije, sí, yo voy a hacer un libro sobre los sonidos y no sé qué. Y claro, voy allá y la experiencia era estar en medio de la selva, o sea, nos hacían ejercicios sonoros. Entonces, estábamos en medio de la selva y en medio de la selva nos hacían cerrar los ojos e ir tocando las cosas, ¿sabes? En la selva donde te dicen que puedes morir porque te toca un bicho y ajá, nosotros íbamos con los ojos cerrados, así tocando. O salíamos en la noche o jugábamos a identificar dónde están los sonidos, y en algún momento también nos daban charlas sobre cómo el sonido te puede explicar a ti, biólogo, que un espacio está sano o no. Y a mí me explotó la cabeza primero por los sonidos que encontré en el Yasuní y después por entender lo complejo que es este diálogo, esta danza entre los sonidos. Y entonces deseché el tema del libro porque se me hacía como muy básico, ¿sabes?, para contar esta experiencia. Y opté por esto que llamé la radiografía sonora del Yasuní. Y entonces la idea de esta pieza es contarles el sonido que yo sentí. O a qué suena ese pájaro. ¿Escuchan? ¿O cuál es la experiencia? Michelle, el micro, cámbiale por otro. Está aquí la oropéndola, no sé si la ubican, que es un pájaro. Entonces la idea un poco es como dibujar al pájaro y mostrarles el sonido que hace más o menos ese pájaro. Entonces, por ejemplo, la oropéndola suena a una gota de agua. Cuando estaba en la selva parecía que el cielo estaba inundado de agua y de repente sonaba ¡pum! Y se expandía el sonido. Y ese era el canto de la oropéndola. Entonces esta es mi forma de contarles ese sonido. Por ejemplo, el de acá, no sé si logran ubicar, este es el garrapatero y su sonido es este, que es ¿qué? Un pato, pero un pato cualquiera o qué tipo de pato? Un pato de hule. ¿Y cómo suena un pato de hule? Yo no puedo hacer el sonido, pues como... Va, algo así, por favor.
Bueno, La un primera poco sí, versión un poco acá. no, pero sonaba así. Entonces, esto es como un juego de irles contando a qué suenan los animales que vi. Aquí está la madre luna, que no sé si escucharon a Ángeles contar ese cuento, que es justo ese mito de que se va la pareja y se vuelve luna, y entonces este búho regresa a ver y todas las noches le canta ese amor con unas notas específicas que según los lugareños dice Ñuca, Yucasana o algo así, que es como amor regresa. Bueno, aquí explico como toda mi experiencia y aparece este personaje de acá. Porque el guía que nos llevaba a través de la selva, va, no sé, yo soy como guagua, ¿sabes? Entonces, apenas hay un poco de espacio, empiezo a preguntar, ¿y tú has visto duendes? ¿Y has visto no sé qué? ¿Y has visto no sé qué? Y este personaje nos empieza a contar sobre los espíritus de la selva y aluciné. Y la única información que me dio él es que para que un chamán sea chamán, primero tiene que vencer a un espíritu de la selva. Es lo único que supe. Y dibujé este espíritu que fue como lo que se me vino a la cabeza que podría ser. Y ese fue como mi único acercamiento en esta residencia. Después, con la persona con la que hizo la residencia, pudimos hacer una investigación del patrimonio sonoro en el pueblo ancestral Causaxacha, que son 6 comunidades a lo largo del río Curaray. Y la idea era ir y hacer entrevistas para que nos cuenten cómo utilizan los sonidos en la selva para vivir. Y encontramos una información pero maravillosa y mágica de primera persona. O sea, no es como, el abuelito me dijo, el tatarabuelo, no sé qué, sino es como nosotros oímos de esto y nos pasa esto y vemos de esto y hacemos de esto. Y encontramos como información maravillosa y loca, como por ejemplo esta de acá, que dice que cuando las cigarras tienen un sonido extraño, o sea, ellos escuchan la cigarra raro y ese mismo día hay truenos, pero no llueve, ellos saben que en la mañana siguiente, a las 5:15 de la mañana, van a salir volando las hormigas culonas. Y entonces ellos se despiertan a las 5 de la mañana y prenden fuego en unas ramas y están esperando que salgan, y a lo que salen empiezan a hacer como una especie de espiral y les van quemando las alas, y los niños de 5, 3 años van recogiendo las hormigas y después las ponen en una olla y las asan y se comen como si fueran tostado, o no sé, como el tostado. Hay tostado en Perú, sí, ¿no? Y pude vivir esa experiencia. Entonces era como, qué loco que un sonido te anuncie o te ayude a recolectar comida que después vas a disfrutar. Cosas tan locas también. Yo no sabía que los peces hacían sonido. Y yo pensé que si hacían sonido, seguramente es como, o tienes que estar debajo del agua y escuchar, poner, no sé, algún aparato para escucharles. Pero no, resulta que sí hacen sonido y lo pude escuchar. Estábamos en una canoa en medio del lago y hacen un sonido como de murmullo, que puedes escucharlo sobre la canoa. Y claro, era como, ¿y por qué suenan? ¿Qué onda? Y descubrimos que es el sonido de la cucha chayua, que se oye como un ronroneo y que suenan cuando están poniendo huevos. Entonces eso es importante porque si ellos escuchan el sonido ya no los pescan y les permiten que se reproduzcan, por ejemplo. Esto es súper maravilloso, pero sigue siendo como dentro de lo real, digamos. Y luego aparece otro tipo de información maravillosa que son de las mishas. Las mishas son unas piedras de poder que escogen a su dueño. Y entonces decían que la misha espera que tú estés solo, sola, en la selva, y cuando estés solo emite un sonido que puede ser como de pájaro, como silbido, y cuando tú buscas el origen y encuentras una piedra, esa es la misha. Y la misha te da poderes. Poderes como, por ejemplo, que cuando siembras algo, la cosecha es súper grande, o te da fuerza en la garganta, porque estas comunidades cazan con una cerbatana gigante, entonces es difícil como soplar y que salga el dardo. Entonces, este tipo de poderes te da la misha. Mágico. Porque cuando hemos escuchado que una piedra suena, ya me volaba la cabeza. Y luego aparecen los espíritus de la selva.
Y dice, los sachas son espíritus gentiles y los supai espíritus defensivos, ambos dueños de animales, plantas y elementos. Se comunican con los lugareños a través de visiones y sueños, en los que se muestran con forma humana para compartir información sobre la selva, dar premoniciones o hacer pactos mutuos. Entonces ellos nos contaban que hay días o noches que escuchan un sonido en medio de la selva que no es ni animal ni humano. Y ellos tienen dos opciones. O van a ver, entran a la selva a buscar a este espíritu, o esperan hasta la noche porque seguramente a quien le toque soñará con este espíritu. Y en el sueño, entonces puede hablar con el espíritu y transar cosas. Transar cosas como, por ejemplo, si tú no cazas un jaguar nunca más en tu vida, yo te aseguro que nunca te va a morder una serpiente. O si tú no cazas guanganas nunca más en tu vida, yo te doy el poder de que siempre que salgas de casa regreses con comida a tu casa. Entonces van como transando en la vida. Y a mí me explotó la cabeza mal y fue como, ¡ah! Hicimos un montón de preguntas. De hecho, esta representación de aquí, que es media rara, está hecha a partir de un taller que hicimos con ellos. Sí, tenía que mostrar eso antes mientras hablaban eso. Miren, esas son las hormigas culones. Esta representación sale de un taller que hicimos con ellos donde les pedimos que nos dibujen todos los espíritus que habían visto y que nos cuenten también. Entonces por aquí dibujaron a este que vendría a ser el Ingaru, tiene nombre, se llama Ingaru, y nos contaba también cosas como que tenía una figura más humanoide a veces, entonces por eso lo dibujé así, porque el dibujo que nos hicieron ellos era un poco como de oso hormiguero, no sé qué. Entonces yo les iba mostrando y ellos iban corrigiendo de a poquito lo que era este espíritu. Entonces bueno, aquí están las fotos de lo que fue esa experiencia maravillosa. Y entonces descubrí, me explotó la cabeza y me sentí como una niña de 2 años y fue qué maravilloso esto de los espíritus. Y a partir de esta información, es que en el 2023, si no estoy mal, hago una exposición de ilustración donde se hablaba, por sobre todo, sí se mostraban las ilustraciones, pero a mí me interesaba, por sobre todo, hablar del cuidado de la naturaleza. Y mostré estas láminas que les estoy como comentando para que la gente se entere de esta información que a veces no queremos ver o no nos interesa mucho. Y claro, cuando hablábamos de los espíritus de la naturaleza, surgió la necesidad de hacer un poco más lúdico el tema. Y era cómo lo hacemos, y cómo vinculamos esta realidad de las selvas que todavía tienen espacios naturales sanos, vivos, limpios, con la realidad de las ciudades. Entonces se me ocurrió hacer una especie como de fotografías, intervenir unas fotografías antiguas y dibujar en ellas sachas de la ciudad para preguntarles a los niños, ¿qué onda? ¿Tú crees que en Quito, por ejemplo, porque yo soy de Quito, hubieron sachas? ¿Y por qué ya no estarían aquí? ¿Quisieras que vuelvan? ¿Qué tendríamos que hacer para que vuelvan? ¿Sabes? Y ahí, naturalmente, pues decantaba la idea de cuidar la naturaleza. Y estas fotografías tuvieron un pegue impresionante. Y entonces fue como, ok, hay que hacer una historia más larga y más hilada sobre esto. Porque siempre he estado, para mí la naturaleza es mi gran maestra y siempre me he estado preguntando desde el mundo de la literatura y desde el mundo de la ilustración, ¿cómo puedo aportar a ese cuidado? ¿Sabes? Siempre me ha parecido poco y cuando vi que había como una respuesta bonita con estas fotografías fue como, ok, lo voy a intentar otra vez, ¿cachá? ¿Cómo le hablo a la gente de lo vital que es cuidar nuestra naturaleza? Y entonces aparece Sacha, Amar lo invisible, que como ven es un libro extraño, que parecería que no vemos nada, pero si buscamos un título y buscamos la luz, pues podemos encontrar el título del que hablamos. Y empieza así. Estas son las guardas que da como una sensación de libreta, de bocetos, de ir buscando cosas. Y dice,
Sacha es la palabra del idioma quichua con las que varias comunidades ancestrales nombran a los espíritus gentiles de la naturaleza. ¿Tienen esqueleto? Empieza a haber un elemento lúdico en las ilustraciones y en las páginas, que son estas preguntas, estos comentarios, estas hipótesis que permiten al lector volarse un poquito más. Don Pepe Ochoa, el más viejo del pueblo de Gonzol, ubicado a pocos kilómetros del cerro Rumiurcu en Sudamérica, contaba que los sachas son seres llenos de generosidad, encargados de sostener la vida. Ahí hay un sacha y aquí está don Pepe Ochoa. Y hay unas coordenadas que si van, llegan a Gonzol. No todos podemos verlos, pero todos podemos sentirlos. Mientras haya agua limpia en el mundo, decía don Pepe, sabremos que al menos hay un sacha vivo. Y tenemos otra fotografía y pregunta, ¿será que viven en el agua? ¿Será que tiene trompa? ¿Hay que cuidar el agua? La idea es ir presentando como si fueran fotografías desclasificadas de estas evidencias como del extraterrestre y estas preguntas que nos vayan ampliando las posibilidades reflexivas sobre el tema. Y entonces nos cuentan también que en caso de catástrofes, terremotos, incendios, erupciones, inundaciones, los sachas se reúnen para sanar la tierra y hacer que los ríos se llenen de peces. De esta manera, ayudan y agradecen a las comunidades ancestrales que los han sabido tratar con respeto. Para ellos, dar y recibir es la ley universal que hace posible el equilibrio en el planeta. Y vemos aquí un sacha y también vemos notas que nos empiezan a contar cosillas, que por ejemplo aquí cuando muere una persona defensora de la naturaleza, los sacha cantan bendiciones en la tierra, de la tierra en su honor. Y entonces empiezan a aparecer nuevos juegos en las imágenes. Por ejemplo aquí, no sé cuántos sachas logran ver. Hay un detalle, por ejemplo acá arriba, que dice, nota, los sachas son juguetones. Pueden materializar objetos que han visto usar a los humanos. No es raro verlos con accesorios. Y entonces empiezo a justificar una ilustración quizá mucho más mágica y dulzona y apapachable. Y entonces empieza a haber un juego de encontrar sachas también en estas imágenes. Aquí están enumerados, 1, 2, 3, 4, 5, que son pequeños detallitos que están ahí en medio de la nieve. Aquí no sé cuántos logran ver. 3. ¿Alguien da más de 3? Aquí está 1, aquí está 2, aquí está una puntita y aquí está. Son 4 sachas y hay una huella que se supone que es de un sacha infantil. Y cerca del carro uno asume que este sacha infantil es gigante y además por la fotografía vemos que estos sachas son pero del tamaño de una montaña. Y aquí te cuentan que no es que los sachas tengan miedo de los humanos, pero les han visto ser violentos con la naturaleza tanto tiempo que cuando les ven simplemente se alejan porque no les gusta la violencia, ellos se enferman. Y empiezo a contar cosas sobre los sachas a través de estas imágenes. Entonces, por ejemplo, aquí les explico que no todas las personas que están viendo esas fotografías pueden ver los sachas. Habrá gente que no tiene el corazón dispuesto y por tanto solo ve una fotografía normal de un paisaje. Y que de hecho hay sachas tan sutiles, tan elevados, que solo pueden ser vistos por mamas y talcas, por chamanes, por gente como muy sabia. Y entonces se abre otro juego. Puede que no vea nada. Y claro, ya que estamos jugando, juguemos. Hay cosas como estas que marco 2 sachas, pero solo está dibujado uno. Y entonces los guaguas, los niños empiezan a jugar, a abrir más el corazón que cualquiera. ¿Cuántos ven ahí? 5, 6. ¿Y cómo es? Es no sé qué. Y es muy bonito, les cuento esto por si trabajan con los libros y les hace sentido esto. Es muy bonito ese juego de permitirnos a los adultos ver lo que están imaginando los niños a través de este juego gráfico.
Y entonces vamos viendo otro tipo de imágenes con sachas y empieza el juego también de encontrar sachas en medio de la ciudad. Y nos va contando la historia también que mientras las ciudades eran todavía respetuosas con la naturaleza, los sachas seguían ahí. Pero hubo un momento en el que ya la contaminación, el ruido, porque esto es real, cuando hicimos la investigación nos contaban que el ruido ahuyentaba a los espíritus, por eso estas comunidades decidieron cazar con cerbatana, que no hace ruido, y dejar de cazar con escopetas. Que cuando el ruido les ahuyentaba de la ciudad, o sea, con el ruido y la contaminación y todo, muchos de los sachas migraron a lugares más naturales. Te cuenta también que los sachas sí o sí necesitan vivir cerca de un ojo de agua, que le decimos nosotros, no sé cómo se dice en Perú, pero es como esta fuente de agua primigenia, digamos, y de espacios limpios y naturales. Y entonces se van muchos de los sachas a las selvas, a los bosques, pero hay otros que se quedan porque también uno de los juegos de los sachas que cuenta el libro era ver a los humanos y ver qué hacían. Y entonces pasaba como la foto de acá, que creo que es la que cuenta esa parte, esta foto. Esta foto de acá cuenta que los sachas para divertirse veían a los humanos pasar y hacer y vivir, y cuando encontraban a uno de alma noble, de alma bonita, generoso, pues por jugar le hacía como una bendición para que él sea feliz y, y su familia siempre sea feliz y tenga comida y demás. Entonces había sachas que se enamoran tanto de ciertos humanos o que dicen, aquí me quedo, ¿sabes? Aquí me quedo porque me quedo y sé que me voy a morir, me voy a enfermar, pero aquí me quedo porque sé que me necesitan y porque ellos son así, aman por sobre todo y dan por sobre todo, como la naturaleza, que aunque a veces le tratamos mal, nos sigue dando agua limpia, nos sigue purificando el aire, pues se quedan y estos sachas empiezan a perder tamaño y empiezan a enfermar y después de un tiempo mueren. Y empiezan a aparecer otro tipo de preguntas. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Nos cuenta también esta historia que ya incluso esos lugares donde se refugiaron los sachas, en estos espacios naturales, empieza a haber destrucción también y tal, y contaminación, y entonces también tienen que migrar de ahí. Aquí también hay un juego de encontrar varios sachas que están por ahí escondidos. Y nos cuenta también que a pesar de seguir migrando, porque esta contaminación sigue avanzando, este abuso, esta violencia sigue avanzando, ellos siempre deciden regresar a las ciudades de tanto en tanto para purificar el aire, para regalarnos un día más bonito, para que los quindes, para que los pájaros vuelen un poquito más, para que las abejas polinicen un poquito más. Y nos cuenta que podemos identificar esos días cuando nos visitan en las ciudades. Entonces nos dice que si un día llueve ligerito, está lloviendo ligerito, pero con sol, y hay un arco iris, probablemente es que un sacha está visitando esa ciudad. Ahí vemos un sacha que está purificando el aire. Y en la última página, en la penúltima del libro, uno puede ver fotografías originales y la idea es que esta última página sea una especie de libreta para el lector, donde escriba sus preguntas, sus hipótesis, donde dibuje sachas. Si de repente está pensando que un sacha tiene esqueleto, pues que dibuje cómo cree que sería el esqueleto, o si se le aparece una pregunta, que le escriba ahí, y con suerte tu yo niño, cuando le vuelvas a ver este libro a los 20, 30 años, te podrá recordar por qué es importante cuidar la naturaleza. Y en la última página, le dejo una nota de autor al lector que voy a leer ahora, que me parecía importante matizar este libro. Nota de autor. Los sachas de las fotografías de este libro son ilustraciones que hice imaginando cómo se vería un espíritu gentil de la naturaleza. Por esta razón, este es un libro de ficción, pero no te equivoques, los sachas sí existen y sí cuidan la naturaleza. Lo sé porque he hablado con varias personas que lo confirman,
y porque una vez vi evidencia. Es real. En 2024, mientras un sabio nos guiaba a través de una caverna en medio de la selva ecuatoriana, vi la huella de un sacha estampada en medio de la tierra mojada. El sabio nos explicó de qué se trataba, mostramos nuestro respeto a la naturaleza y sus seres y nos marchamos de inmediato para no molestar. Yo nunca he visto un sacha y no necesito verlo, porque siento claramente cómo la naturaleza me agradece cada vez que la cuido, recogiendo basura de las calles, plantando árboles, comprando únicamente lo que necesito, parando, reparando, reutilizando, alejándome de la violencia, sonriéndole a las flores, alimentando a las abejas o hablando de ellos. Los sacha. La naturaleza siempre ha sido mi gran maestra. Es mágica, sabia y profundamente generosa con todos los seres que habitamos en ella. Cuidarla es lo mínimo que puedo hacer en gratitud a lo que ella me regala todos los días, la vida. Y esto creo que es como el resumen de por qué decidí dejar vida en hacer este libro, que sí utiliza a los sachas o a los espíritus gentiles de la naturaleza para hablar sobre el cuidado de la naturaleza, pero creo que va un poquito más allá y nos interpela o intenta interpelar al lector, lectora, sobre qué tipo de ser humanos queremos ser, ¿sabes? Porque si estamos hablando de agradecer lo que nos dan, si nos están contando de seres que habitan con nosotros y que por sobre todo, así les tratemos mal, nos siguen dando, inevitablemente nos hace preguntarnos, ¿y yo qué doy? ¿Y yo qué quiero dar? ¿Sabes? ¿Y yo qué postura estoy tomando frente a esa generosidad? A mí es lo que me pasa cuando conozco a gente maravillosa, que me abruma por su generosidad, por su luz, que no sé si lo compartí hoy en algún lugar, en alguna conversa, pero si alguien me ha cambiado a mí la vida, es gente maravillosa que se desborda de generosidad y que por sobre todo decide ser humana, ¿sabes? Y es como, uy, qué ganas de estar a la altura de esos seres humanos, de esos seres humanos. Y la naturaleza es así, todos los días, es como maravilloso. Entonces este es mi intento un poco de que quizá regresemos a ver a esos maravillosos seres humanos que podemos ser. Y a la final es una decisión de cada instante. Así es que esto es Sacha, sí hablo de la naturaleza, sí hablo del cuidado, pero sobre todo intento hablar de la humanidad. Para ustedes, chicos. Y a veces me preguntan qué onda con las fotografías, y entonces aquí pueden ver la fotografía real versus la fotografía de los sachas y la intervención, que no solo es la ilustración, sino también que se vea más viejita, como todo lo que está alrededor, esto que tenga los sellitos, que se sienta como, uy, se robaron esta fotografía del archivo desclasificado de no sé dónde, y llegó a esta libreta, que por suerte me llegó. Y también un poco intentando reivindicar cómo se le habla a los niños, porque hay una tendencia de masticarle todo a los guaguas, a los niños, y creer que no saben nada, y entonces les vamos a indicar lo que tienen que pensar, lo que tienen que decir, lo que tienen que sentir. Y también en ese afán, pues opté por una línea gráfica como más sobria. De hecho, hay gente que ve el libro y dice, uy, pero eso es para adultos. Y creo que se están perdiendo un juego maravilloso. Yo he podido trabajar este libro con niños. Este libro sale con mi editorial, y mi idea de este editorial es poder cubrir los costos de producción y después donar estos libros a niños que están en situación de riesgo, porque este tipo de libros y este tipo de experiencias con tapa dura pues no llegan a estos lugares. Entonces he podido trabajar con niños rurales y también de ciudad, y es muy loco cómo decanta el cuestionarse y abrazar la humanidad, ¿sabes? Del ser y el cuidar y el amar, que creo que suena muy cursi, muy hippie, pero a la final siento que si desmenuzas todo es lo que sostiene todo también. Entonces eso, y siempre después de esta charla suelo contar que en una charla como esta, alguien levantó la mano y contó que cuando era un señor viejito, decía que cuando él tenía como, no sé, 6, 7 años, estaba en algún cerrito de
de Ecuador, que no recuerdo, y que vio un colibrí de 4 metros enfrente de él y que estaba seguro que era un sacha. Yo feliz de la vida y le creo con locura y dije voy a contar esta historia siempre porque yo decido creer que los sachas existen y decido cuidarles. Y de hecho hay una premisa de la cosmovisión indígena que dice que si no imaginamos algo no puede existir. Y yo quiero imaginar un mundo más humano, más cuidado, con una naturaleza limpia, solo porque sí. Ahora sí, gracias. Y si tienen alguna pregunta, comentario o han visto algún sacha, pueden decirme. Y solo les digo otra cosa más. Por aquí, ese ser humano de ahí, que es el librero, el que tiene ahorita nervios de que le regresemos a ver, que se me va tu nombre, es Adviel o algo así. Ayer estábamos hablando de la vida y como les digo, yo siempre es como, ¿y tú has visto no sé qué, no sé qué, no sé qué? Le estaba contando un poco de Sacha y él viene de la selva y ha visto cosas y ha sentido cosas y sus abuelos y su familia han visto cosas y fue como, ¡ah, te amo! Así es que después de esto vayan todos donde él y pregúntenle porque tiene historias maravillosas. Y ya, hoy sí, gracias. Me llamo Cal. Yo soy scout, para esto nosotros también cuidamos mucho la naturaleza y yo conocía este libro y realmente me interesa mucho mostrárselo. Siento que al nosotros tratar la naturaleza de una manera también como prioridad, este libro es algo que como tratamos con niños chiquitos, siento que para ellos va a ser un aprendizaje bastante sutil y a mí al menos me pegó mucho. Yo tipo, tengo muchas ganas de llorar, no sé por qué, pero Sí te cacho. Me hace llorar a mí. me parece un grandioso aporte tuyo hacia toda la humanidad, así que muchas gracias. Qué linda. Y sí, fue sonar un curso, pero te recacho. Es que igual sí, hay una. Sí, mejor hablemos de cosas importantes. Es un sacha reencarnado. Yo digo, no puede ser que haya gente tan valiente que está dejando la vida en esto, porque les están matando y deciden estar ahí, ¿cachai? Zapanas que sé que se están jugando la vida y están yendo a la selva y están haciendo procesos súper heavy de todo, ¿cachai? O sea, abogados, biólogos, gente extranjera también. Gracias, belleza. Y es muy loco, ¿cachai? Entonces yo también tengo la teoría de que esa gente sí o sí es sacha, porque no puedo creer cómo tienen los huevos y los ovarios de estar ahí peleando por la naturaleza. Que sí que resueno, me gustaría tener esa valentía, yo espero que algún día muera amarrada a un árbol o algo así, o que mi muerte sirva para salvar algún espacio natural, pero sí o sí hay seres humanos sacha, así que un placer conocerte, Sacha. Zapato, bueno, de acá. Hola. Hola, bueno, Zapato, felicitarte por tu exposición y sobre todo la sensibilidad que tienes para con la naturaleza. En realidad, se ve que tú eres prácticamente la expresión de la naturaleza, el espíritu de la naturaleza. Se ve en tus lágrimas, se ve en tu sonrisa, se ve en tu expresión y se ve en tu exposición que has profundizado realmente lo que la naturaleza es para nosotros y lo que debemos nosotros significar para la naturaleza y cómo debemos cuidarla. Bueno, la pregunta es, en tu país, Ecuador, se viene trabajando por el cuidado de la naturaleza y se viene fomentando el recojo de las expresiones literarias para involucrarlo en la ley y hacer respetar la naturaleza en tu país, porque en nuestro país hay mucho por trabajar en el Perú.
Esa es mi pregunta. Gracias. Yo soy César Silva. Hola César, ¿cómo estás? Gracias por tu pregunta. El Ecuador es el primer país que tiene en su constitución marcada los derechos de la naturaleza y se llama Derechos de la Naturaleza y Pachamama, algo que es importante porque el rato que tú hablas de Pachamama estás vinculando estos derechos directamente a las comunidades que son básicamente los defensores de la naturaleza. Y este fue, si no estoy mal, los ecuatorianos me corrigen, pero esta constitución es en el 2008, ¿cierto? Que surge. Y fue como un hito histórico maravilloso. Lamentablemente, la gente no sabe, o sea, los mismos ecuatorianos no registran que en nuestra constitución están esos derechos y muchas cosas que se pelean, los jueces no registran cómo tienen que legislar. Por ejemplo, les cuento, ya que estamos, les cuento, hay derechos de la naturaleza en el Ecuador y hay derechos ambientales. Y los mismos jueces no logran saber la distinción. Y el tema es que los derechos ambientales dicen que la naturaleza está para proveer al hombre y por tanto tú puedes contaminar un río al 60%, está bien, no hay rollo. Y los derechos de la naturaleza te dicen, no, tú eres parte del ecosistema y no puedes contaminar un poco, poquito, porque no puedes matar un poquito, ¿cachai? Es como, también tienes responsabilidades y tú como humano también tienes que dar y tienes que estar consciente de. Entonces, como la naturaleza es un sujeto de derechos. El río, el aire, el agua tiene derecho a existir solo por existir y eso cambia la visión. Y entonces los mismos jueces no registran eso y en juicios de este tipo de temas, sí o sí tenías que tener a un biólogo, a un científico para entender cuál es el impacto del ecosistema completo. Y los jueces eran como, no sé qué ambiental, sí puede contaminar, sí, ¿cachai? Entonces ha sido una pelea constante que todavía no se ha ganado. Y con el gobierno de hoy, de Daniel Noboa, está peor. Porque es un gobierno extractivista que además está metiendo unas leyes donde camufladamente está permitiendo que la gente pueda protestar. Nuestra constitución, por ley, dice que por sobre todo el ecuatoriano tiene que tener acceso a agua limpia y a las cosas vitales, ¿sabes? Pero en este gobierno se están metiendo leyes que, por ejemplo, decretos donde ya nadie puede protestar por temas de minería, porque ya es un delito y te pueden llevar preso. Así contaminan tus fuentes de agua. Hemos tenido 2 consultas populares o más, donde ya hemos dicho no queremos minería en lugares de fuentes de agua, donde podemos perder el agua, y el presidente ha decidido ignorar y seguir metiendo minería. Entonces ahorita estamos en una situación horrible, y me parece chévere tu pregunta, porque creo que está bueno visibilizar y entre más gente sepa, pues mejor. Porque es una pelea que creo que ya nos empieza a desbordar a varios países, ¿sabes? Sé que en Argentina están igual, en Colombia están súper asustados también por esto. No sé cómo vaya el tema aquí, pero yo siento que este tema es súper transversal y hay que ponerlo sobre la mesa y hay que hablarlo. Y creo que la gran mayoría sabemos que básicamente necesitamos agua, aire y tierra, suelo sano, comida sana, porque si no, pienses lo que pienses, solo no hay la vida. Y no sé, esta es mi forma, sé dibujar, capacitarnos de lo que puedo. Una reflexión, por acá. Ay, hermosura. Gracias. Rosalía Arteaga. Sí, sí. Zapato, me encantan tus libros, pero no me gusta lo que acabas de decir. Porque una cosa es la minería legal y otra cosa es la minería ilegal. Y lo que está destruyendo al Perú, al Ecuador, a Colombia, a Chile, es la minería ilegal. Es decir, aquella que se hace destruyendo a la naturaleza, permitiendo que los narcotraficantes ingresen a las zonas para lavar su dinero mal habido, prostitución, destrucción de la naturaleza porque se usa mercurio para procesar el oro, se lleva trabajo infantil. Entonces yo creo que hay que sinceramente decirlo francamente, hay 2 tipos de minería. Yo soy protectora del medio ambiente, he trabajado en toda la selva amazónica, no solamente en Ecuador, sino de los 8 países. Sé lo que pasa, he visto y veo el daño que el mercurio hace en las aguas, en las selvas,
Es decir, yo creo que hay que diferenciarlas si queremos ser absolutamente honestos. Como digo, me encanta tu literatura, me encantan tus ilustraciones, te he entrevistado alguna vez, pero creo que hay que diferenciar lo uno y lo otro si queremos ser absolutamente justos. Total. Y me parece chévere tu visión, pero la voy a responder también porque yo también estoy vinculada a mucha información que me llega de primera mano. Yo sé, igual no es una verdad absoluta y les invito a que por favor investiguen, y tú también, Rosalía, y está bien porque está bien pensar distinto, pero la minería ilegal, primero creo que la minería, y tengo información de ONGs cercanas y gente como muy pesada, que la minería está vinculada al narcotráfico sí o sí, porque el narcotráfico, la mejor forma de lavar el dinero es con el oro. No. A veces las empresas mineras fomentan la minería ilegal y entonces es un desastre. Y entonces, claro, hay el discurso de si la minería ilegal está haciendo esto, la solución es la minería legal. Y no es tan así, porque la prostitución, que es real, flaca, y todos estos problemas sociales están con la minería legal. Hay muchos lugares en Ecuador donde hay minería ilegal y entonces empieza a ver el tema de prostitución, empieza a ver como el acoso, empieza a ver las amenazas, que yo las tengo muy cerca, flaca, o sea, de darte nombre y apellido. Y hay algo súper básico, creo yo, más allá de lo que pensemos, de lo que estemos o no estemos de acuerdo, y es que la vida necesita agua limpia, aire limpio y tierra sana. Y no se puede matar un poquito, o no se puede contaminar un poquito. Y el ecosistema no es solo Ecuador, no es solo Perú, no es solo Colombia, es el ecosistema mundial. O sea, el agua que pasa por el río de Perú pasa por China y pasa por Australia, y ¿sabes? Todas esas decisiones o malas decisiones nos repercuten a todos y nos compete a todos.